Ok. Hola, mi nombre es Bruno Bernardo Hernández Briones, con la matrícula 2055166. Tengo la clase de mecánica vectorial los lunes, miércoles y viernes AM2. Mi grupo es el 002 y vengo a presentarles aquí mi PIA, el Producto Integrador de Aprendizaje, el cual consiste en un problema que se nos dio. Y pues bueno, para comenzar, aquí está el problema planteado, el cual nos pide determinar las fuerzas de las barras CD, CK y JK e indique si las barras están sometidas a tensión o compresión. Tenemos aquí el puente. Las fuerzas las magnitudes de las fuerzas están de acuerdo a nuestra matrícula. Los primeros dos dígitos de mi matrícula, el 2 y el 0, se anularon en esa situación y se tomaban en cuenta solo a partir del tercer dígito. Se acomodaron de la siguiente manera: 5, 5, 1, 6, 6. Y todas las magnitudes que voy a estar manejando van a ser en kilonewtons. Ok. Siguiendo con el problema, yo lo siguiente que hice fue identificar qué barras son las que voy a estar trabajando. En este caso fue la CD, la CK y JK. Y pues bueno, aquí ya empezamos como que a rascar el principio del problema. Yo lo primero que hice en esa situación fue sacar las fuerzas en los puntos de apoyo. El primer paso es identificar qué tipo de apoyo tiene el puente. En este caso, el punto A es un punto de apoyo del tipo de articulación, el cual, de acuerdo a lo que hemos visto a lo largo del semestre, nos indica que tiene presentes dos fuerzas, una en el eje X y una en el eje Y. No sabemos su magnitud, no sabemos su sentido, solo sabemos que están presentes esas dos, los cuales las represento de esta manera. No es que su magnitud, digo, su sentido esté en esa posición, solo lo puse como una forma de representación. Como podemos ver, esa línea no tiene punta de flecha como las otras dos, es decir, porque desconozco su sentido. Para empezar a resolver el problema, nombré a la que está presente en el eje de las X a X como referencia y la que está en el eje de las Y a Y. Ahora, siguiendo con los puntos de apoyo, el punto de apoyo H es un tipo de punto de apoyo con ruedas. Lo único que nos dice ese punto de apoyo es que tiene una sola fuerza, pero nos da una ventaja. Sabemos su sentido. Su sentido es perpendicular a la superficie. En ese caso, va para arriba. Entonces, es una ayuda que nos da el problema porque ya sabemos su sentido, más no su magnitud, pero es una ayuda. E igual la nombré HY porque está en el eje de la Y. Entonces, para comenzar el problema, sí o sí tengo que empezar a despejar las reacciones en puntos de apoyo. Comencé realizando una sumatoria en el eje de las X con la condición de que si van para la derecha es positivo, es igual a 0. En ese caso, solo tenemos presente una sola fuerza en X, la cual es AX. Entonces, al no tener ninguna otra presente, no hay nada que la contrarreste. Entonces, AX debe ser igual a 0 para conservar el equilibrio. Entonces, en ese caso se anula, ahí la taché. Y ahora siguiendo, no puedo realizar una sumatoria en el eje de las Y porque tengo dos incógnitas, AY y HY. Y aunque es cierto que en HY tengo su sentido, que recordemos que para nosotros el signo de la magnitud es el sentido, desconozco ese sentido, entonces es imposible sacar esas incógnitas. Entonces realizo un momento en A, coloco ahí la sumatoria de momentos en A, con la condición de que si van en contra de manecillas va a ser positivo igual a 0. Se colocan todas las fuerzas presentes de acuerdo a la regla que si van a favor de manecillas son negativas y en contra positivas. Se pone un pivote, puedes decirlo imaginario, en el punto A y se empiezan a girar las fuerzas para ver en qué sentido van. Y se multiplican por la distancia de acuerdo al punto de referencia. Entonces, el menos 5 kilonewtons, al poner el pivote y hacerlo girarlo, lo va a hacer que gire a favor de manecillas. Entonces se coloca negativo y se multiplica por los 3 metros, ya que es fuerza en Y, distancia en X.
Y así sucesivamente con todas las demás fuerzas, ya que todas las demás fuerzas están en el eje de la Y. Entonces va aumentando la distancia, 3, 6, 9, 12 y 15. Al llegar a HY, aquí nos ayuda el hecho de que ya sabemos cuál es su sentido, ya que si yo coloco el pivote en el punto A y hago que gire HY de acuerdo al sentido que nos dan, lo gira en contra de manecillas. Entonces nos da ahí una pista. Otra cosa que también nos da una pista es que al realizar nosotros la operación queda un resultado negativo. En ese caso es menos 216 kilonewtons metros. Entonces, para que sea igual a cero, no me importa cuánto valga HY. Sí o sí debe ser positivo para que pueda dar igual a cero. Entonces, realizo la operación, despejo HY y queda 216 kilonewtons metros sobre 18 metros y ya me da igual a 12 kilonewtons metros. Recordemos que el signo es un 12 positivo, nos marca el sentido de la fuerza y como es positivo en el eje de la Y, va para arriba y va de acuerdo a lo que ya sabemos del punto de apoyo que es perpendicular a la superficie. Ya descartando una incógnita, ya podemos realizar una sumatoria en el eje de la Y con la condición de que si van para arriba se consideran positivos igual a cero. Acomodo todas mis fuerzas presentes en el eje de la Y y como podemos ver, al realizar la operación va a quedar un resultado negativo, perdón. Entonces, Y, independientemente de cuál sea la magnitud, tiene que ser positivo para que sea igual a cero. Despejo a y me queda que Y es igual a 11 kilonewtons para arriba. Entonces en mi diagrama ya puedo colocar el sentido. Ahora, ya con esos datos podemos continuar ahora sí con las barras. Como pudimos ver durante clases, hay dos métodos de nodos y secciones. Yo elegí método de secciones ya que considero que es un sistema más óptimo de realizar de acuerdo al problema, ya que son tres barras que no están conectadas como tal al punto de apoyo y si lo hubiera hecho por nodos tendría que despejar nodo por nodo y pues el método de secciones me da la ventaja que no es necesario hacer eso. Puedo trabajar con menos fuerzas, puedo hacerlo más rápido, más limpio, por así decirlo. Entonces, para hacer el método de secciones, recordemos que debo identificar primero cuáles son las barras que voy a trabajar, que son en este caso CD, CK y JK, y realizo un corte a través de ellas. No importa si el corte es inclinado de este lado, te va a atravesarla sí o sí. Entonces, al realizar el corte va a quedar de esta forma. Atravesó todas las barras, de acuerdo. Ahí si las vuelvo a identificar, siguen siendo las mismas barras, solo que están cortadas a la mitad en este caso. Pongo las fuerzas ya conocidas, que en este caso a Y ya la deduje previamente. Y bueno, coloco ahora sí todas mis fuerzas ya conocidas. Aquí empiezo a identificar las barras. Yo las nombré CD, CK y JK, de acuerdo a cómo me le decía el problema. Ahora, CK está inclinada. Yo no puedo estar trabajando con una barra inclinada. Tengo que sacar las componentes. Entonces, aquí empiezo a usar algo de trigonometría. Seca, tengo que sacar sus componentes, o sea, con funciones seno y coseno. Entonces, hago como, intento formar un triángulo rectángulo. Aquí me sirven de nuevamente las distancias que me dan del puente. Yo sé que de alto mide 4 metros y de ancho 3 metros. Y agarré como punto de referencia el ángulo que se forma arriba. Entonces ya queda. Para descubrir el ángulo, de acuerdo a eso, se hace una operación que es x igual a tangente inversa sobre cateto opuesto, que en este caso es 3 metros, sobre adyacente al ángulo, que es 4 metros, y me sale que el ángulo es de 36,86. Ahora, las componentes las acomodo de acuerdo al ángulo. Entonces, yo como agarré el ángulo en el eje vertical, en el eje de las Y, acomodo así. Las puse desfasadas para que no se me empalmaran las líneas, pero se refiere a que están en el punto C. Y pues bueno, queda CK coseno de X en el eje vertical porque tomé de referencia ese ángulo
y seca seno de X, porque el opuesto. Ahora, ya con estas dos, ahora ya con los dos componentes, o sea, ya descartando seca, que ya no es una barra inclinada, ahora ya son dos componentes, puedo empezar a realizar mi problema. Empecé por una sumatoria en el eje de las Y, igual con la condición de que si van para arriba son positivas, igual a cero. Acomodo todas mis fuerzas presentes en el eje de las Y, que solo son 5 kilonewtons, y bueno, los dos 5 kilonewtons que van para abajo, entonces son negativos, el 11 que va para arriba positivo, y al realizar la operación me queda un número positivo. Entonces, para contrarrestarlo, independientemente de la magnitud de CK, debe ser negativo. Entonces, CK lo pongo negativo, que eso solo me indica el sentido. Entonces, despejo CK, que queda 1 sobre coseno de 36,86, y me sale que CK es 1,249 kilonewtons. Ahora, ya sé que el menos, como esté con la condición en el eje de las Y, va para abajo. Acá lo acomodo de una manera más grande, más limpia para que se pueda entender mejor. Ahora, está así. Y ya sé que como trabajé con la vertical, que en este caso fue coseno, pues ya despejé una, va para abajo. Ya encontrando el sentido de una sola componente, encuentro la de las otras dos, porque sí o sí deben respetar que todos vayan en la misma dirección. Nunca va a poder poner una que vaya a diferente, o sea, que vaya en contra o en otro sentido. No. Siempre deben ir o entrando o saliendo del nodo, en este caso. Entonces, estas van de salida. Entonces, si yo lo veo desde otro punto, están estirando el nodo. El nodo se está siendo estirado por la barra seca. Entonces, eso me da a entender que la barra seca tiene una fuerza de tensión. Y ya tenemos una de las tres respuestas que me están pidiendo. Ahora, continuando el problema, ya con menos incógnitas puedo seguir trabajando. Si yo intento realizar una sumatoria en el eje de las X, me va a ser imposible nuevamente, ya que tengo otras dos incógnitas, CD y JK. Entonces opté por realizar una sumatoria de momentos en el punto C, ya que si lo realizo en ese punto en específico, recordemos que el momento lo que hace es que todas las fuerzas que estén perpendiculares al punto se van a anular. Entonces, lo que será CD, CK y el 5 kilonewtons que está abajo, ya que están, o sea, derecho, perpendicular al punto, se van a anular. Entonces van a quedar tan solo tres fuerzas presentes. El medio es 11 kilonewtons por 6 metros, ya que si yo pongo el punto y hago mover el 11K, lo va a girar a favor de manecillas. Entonces se coloca negativo por 6 metros, porque son 3 6. Luego, el 5 kilonewtons, que si yo pongo el pivote y lo gira en contra de manecillas, positivo por 3. Al realizar esa operación, me queda un número eh, negativo. Entonces, JK debe ser positivo para contrarrestarlo. Realizo la operación, despego JK y me sale que JK equivale a 12,75 kilonewtons. Ahora, en el momento no es más que nada ver desde qué punto lo tomaste como referencia. Entonces, JK, ahí está acá el punto y está acá la barra. Entonces, para que se pueda cumplir que es positivo, tiene que estarse moviendo para allá. Entonces, yo al colocar el sentido ya de la fuerza como tal en mi diagrama, puedo decir que está saliendo del nodo J. Entonces puedo decir que lo está estirando. Y nuevamente, como en el caso anterior de CK, está haciendo una fuerza de tensión. Entonces, ya con menos incógnitas, puedo realizar mi sumatoria en el eje de las X. Y ya como todos mis valores, 12,75 kilonewtons más 1,249 seno de 36,86 y CD, que como va a dar un resultado positivo, C debe ser negativo. Entonces ya despejo CD y me sale que es 13,499 kilonewtons. Ya lo acomodo yo de acuerdo con mi signo que me dicta sentido, lo acomodo en mi problema
Y pues bueno, va a chocar en el nodo C. Entonces, eso me dicta que realiza una fuerza de compresión. Y pues bueno, esto sería ya el problema con los valores dados, que AY, 11 kilonewtons, la barra CK, digo CD, que es 13.499 kilonewtons, CJ, 1.249 kilonewtons, y JK, 12.75 kilonewtons. Ya obviamente, ya también con su tipo de fuerza, que pues recordemos que CD era de tipo compresión y todas las otras dos, CK y JK, son de tensión. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.